Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de amor, de paz, de luz, este espacio sagradísimo, donde nos reunimos seres que vamos transitando este proceso hermoso, este proceso sagrado, de vuelta al ser, de vuelta al origen. Gracias por escuchar la voz de su conciencia, la voz de su alma y venir a reunirnos acá en tribu. Hoy, mis hermanos, mis hermanas, les voy a pedir que alisten su mate, su té, su café, se sienten, respiremos todos profundamente, al menos 3 respiraciones profundas, entrar en presencia, presencia plena, escucha plena, porque viene a conversar, a brindarnos una masterclass de conciencia de unidad, un gran maestro. Marcelo Martorelli, hoy acá con nosotros en lo personal, para este peloncito, realmente es un honor presentarlo. Para Tribu de las Estrellas es un honor tenerlo por acá. Mi hermano, si puedes subir, en este momento puedes ir subiendo para darte la bienvenida y agradecerte este espacio hermosísimo. Marcelo, hermano. Hola querido Pelón, ¿cómo estás? Gracias por la hermosa presentación, aquí presente como siempre. Así que bueno, vamos para adelante, querido hermano. Hermosísimo, gracias, 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 hermano, por este servicio. Por favor, Tengo mi gracias a todos por matecito, estar. para sentarme Muy a bien, escucharte, me bajo, gracias, te dejo en cámara ok, completa. Al finalizar, mis hermanos, gracias. al finalizar, vamos a indicarles para hacer una sección de preguntas, unas 4 o 5 preguntas. Vamos a Ok, escuchar. Gracias, hermano, con todo bienvenido. gusto. No, por favor, gracias a vos, querido Pelón. Una alegría y un placer poder compartir con la tribu de las estrellas. Bueno, queridos amigos, aquí Marcelo Martorelli, vamos a tratar un tema profundo, muy profundo. Generalmente cuando se toca el tema de conciencia de unidad o lo relacionado con la unidad, se trata desde un ángulo que generalmente no está acorde con una realidad interior. Generalmente está visto muy desde lo externo, desde el afuera. ¿Ok? Bueno, un poco la idea es esa, de presentar este tema, pero ya desde otro aspecto de la conciencia de unidad. ¿Cuál sería ese aspecto, ese aspecto especialísimo de la conciencia de unidad? Bueno, o sea, no podemos ver unidad en la realidad si no hay unidad en nosotros, partiendo de esa base, ¿no? Y ahí es donde tomamos conciencia de la importancia que tiene ese criterio. O sea, el criterio de decir, bueno, si tiene que haber unidad en nosotros, interiormente hablando, para que pueda haber una unidad exterior, si no sería prácticamente como una utopía, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso, de la importancia que tiene la unidad interior. Para poder abordar esa unidad interior, lo primero que tenemos que tratar de conectar es principalmente en el tomar conciencia de la importancia que tiene la autoobservación. Si no nos autoobservamos, no vamos a poder nunca generar una conciencia de unidad dentro nuestro. ¿Por qué? Porque existe la personalidad y existe el alma. Estas dos posturas internas, vamos a llamarlo así, posturas para poder comprender un poco más para la conciencia ordinaria, poder entender de qué se trata, que tiene que haber primero una unidad entre la personalidad y nuestra alma. ¿Existe esa unidad entre la personalidad y nuestra alma? No. Si no nos autoobservamos, no porque nos desconocemos. ¿Por qué? Porque somos desconocidos de nosotros mismos. Principalmente porque pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra. Y eso significa ser incongruentes. Por lo tanto, hay ser unidad, porque está todo dividido internamente dentro nuestro. Por lo tanto, no hay una conciencia de unidad interior, profunda, trascendente, autoconsciente, producto de nuestra propia autoobservación. Por eso es tan importante tomar conciencia de que sin autoobservación todo lo que digamos está todo bien, son percepciones, es una aspiración hacia algo más, hacia presentir lo que el espíritu puede ser, pero no tiene realismo, no es profundo, no es cierto en nuestro propio interior porque todavía no se ha producido esa unidad
entre la personalidad y el alma. Por lo tanto, esta conciencia de unidad hay que enfocarla siempre desde ese aspecto principal. Después devendrá en otros procesos, en otras realidades que están muy bien, pero previamente, para que esto sea una realidad honesta, pura, sagrada, sana, tenemos por todos los medios que tratar de entender que si no nos autoobservamos, no vamos a poder lograr esa conexión que decimos siempre entre la personalidad y nuestra propia alma. ¿Qué pasa en el interior del ser humano? ¿Qué es lo que sucede dentro nuestro? Primero tenemos que autoobservar lo que pensamos. Como dijimos antes, pensar, sentir, decir, hacer. Pensar, la mente, el mundo del pensamiento. Sentir, el mundo de las emociones. Vamos a pararnos en estas dos, por lo menos para arrancar. Después iremos con el mecanismo de la palabra, con el decir y finalmente con el hacer. Pero tenemos que unir en congruencia estas cuatro grandes claves de nuestro propio interior. Pero para comenzar, me parece súper importante que tomemos conciencia de lo que pensamos. Entonces, bueno, tenemos que autoobservarnos, todo el mundo habla de autoobservación por acá, autoobservación para allá, pero ¿qué es verdaderamente autoobservarte? Generar conscientemente un observador que pueda desprenderse del mundo del pensamiento. Es en el mundo del pensamiento donde radica el sufrimiento, el conflicto humano. El conflicto está ahí. ¿Por qué? Porque el mundo del pensamiento en sí mismo tiene una esencia dualista. ¿Qué significa? Que mide todo en términos de lindo, feo, blanco, negro, bien, mal. O sea, permanentemente oscila entre los opuestos, que no es ninguna novedad, es algo que todos sabemos, pero en la práctica profunda, conciencialmente hablando, esto no es una realidad, porque nadie se emancipa de la dualidad del mundo del pensamiento, que ya vamos a llegar a eso. Pero primero tengo que observar lo que pienso. Ahora, ¿cuánto tiempo puedo mantenerme en atenta observación? Frase clave, atenta observación volcada hacia lo que pienso. ¿Cuánto tiempo puedo sostenerme ahí? Como máximo 3 segundos. 5 segundos, los que más se entrenan, vamos a decir así, en términos de meditación, automáticamente te bombardean millones de pensamientos y no puedes obtener una concentración profunda acerca de lo que pensás. ¿Ok? Entonces, sí, pero yo medito. Sí, meditar es otra cosa, queridos amigos. No es solamente concentrarte en un punto o concentrarte en una isla o las millones de fórmulas de meditación. Para mí la meditación es otra cosa, como diría Krishnamurti. Es algo que está más allá del mundo del pensamiento, que no puede ser enfocado. Y si hay un yo que medita, deja de haber meditación. Entonces, esto lo digo para que entendamos que no lo podemos asociar con el mundo de la meditación. Porque primero tenemos que observar lo que pensamos. No, pero yo mientras medito observo lo que pienso. Digo, sí, te entiendo lo que decís, está bien, pero estoy hablando de otro tipo de autoobservación, de una autoobservación permanente 24/7, no de un ratito o un ratito de meditación. La meditación profunda es una meditación continua, que es aprender a estar ubicado en el observador, no dentro del mundo del pensamiento. Imagínate que esto es el mundo del pensamiento, voy a tratar de expresarlo así, y algo por encima que lo observa al mundo del pensamiento. ¿Ok? Entonces, eso que lo observa, que es el observador en sí mismo, va generando una conciencia a medida que va observando lo que piensa, pero con dos grandes claves. La primera sería sin justificar y sin condenar lo visto, lo observado. El observador tiene que observar lo que pienso, pero sin justificar y sin condenar. Lo primero que pasa es justificar, justifico todo. Eso, ¿cómo se llama? El ego. El ego no responde a la realidad de la vida del alma. ¿Ok? El ego está totalmente separado del alma. El ego quiere hacer lo que quiere siempre. Toma las decisiones que como decimos en la Argentina, que se le canta, hace lo que quiere y no sucede, no respeta lo que tu propia alma te está diciendo. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar esa voz profunda, ese susurro profundo, muy tenue, muy suave y distanciado del mundo del pensamiento, de ese diálogo interno al cual nos referimos, que es ese mundo del pensamiento, el cual está totalmente en otra frecuencia vibratoria, está detrás. Vamos a decir, eso es como que el alma te habla acá atrás y acá adelante en el front, podemos decir, te está hablando el mundo del pensamiento todo el tiempo. Eso es nuestro diálogo interno. Ahora, ¿qué pasa? El mundo del pensamiento genera sufrimiento permanentemente.
Y eso es lo que el sistema nos prepara para estar adentro de esa realidad. O sea, nos entrenan, nos educan para vivir dentro del mundo del pensamiento. La educación está basada todo en su lógica dentro del mundo del pensamiento. Y vamos a decir que la realidad en sí misma está más allá del pensamiento. Podemos entender eso, que no hay que razonarlo desde el mundo del pensamiento. Porque yo digo, bueno, yo quiero estar más allá del mundo del pensamiento. No estoy generando un pensamiento que piensa quiero estar más allá del mundo del pensamiento. ¿Se entiende? Por eso es tan importante tomar conciencia de este dato profundo, que es el alma. ¿Cómo opera el alma para poder conocer? Vamos a hablar un poquito del alma y después volvemos a la atenta observación al mundo del pensamiento. Porque el observador, ¿qué es? El famoso Antacarana, un puente. ¿Entre qué? Entre la personalidad y el alma. Si no construimos ese puente, esa unidad no se produce nunca. Y estamos hablando de conciencia de unidad, supuestamente. Pero ya empezamos a darnos cuenta cómo el ego se separa del alma y quiere hacer lo que quiere. O sea, porque está acostumbrado a esa lógica, tiene el hábito profundo, incrustado en su interior de que no, pará, yo tengo que hacer lo que quiero. Y este tipo no me va a decir a mí que lo que tengo que hacer. No, yo digo que le hagas caso a tu alma. Ese es tu maestro interior, ese es tu maestro interno. Y el alma opera de una manera muy especialísima. Bueno, como dijimos antes, ¿cómo opera el alma? En términos de síntesis, de extractos, de ideas, de ninguna manera de pensamientos. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia, Marce, entre una idea y un pensamiento, entonces? Perfecto, vamos a explicarlo. ¿Vieron las lamparitas viejas antiguas que tenían un filamento? Bueno, el filamento de la lamparita, dentro de la lamparita, cuando está encendida, sería la idea. La luz que rodea toda la habitación en el mundo del pensamiento. ¿Es lo mismo? No. Tiene la cualidad de la originalidad, la idea. Hay un ejemplo maravilloso que es, por ejemplo, ¿cómo hacía Miguel Ángel para pintar la Capilla de Sistina? ¿Cómo hacía? ¿Qué era? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía dentro de Miguel Ángel cuando le viene la idea de la Capilla de Sistina? La idea de lo que tenía que pintar en la Capilla de Sistina viene en microsegundos. Le aparece la idea. Porque el alma opera en términos de ideas, de extractos, de síntesis, de moralejas, no de pensamientos. Es muy diferente una idea de un pensamiento, ¿ok? Que es lo que estoy tratando de explicar. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía en relación con todo esto? O sea, el mundo de la idea, o sea, la idea en sí misma, el filamento de la lamparita, es la idea original que Miguel Ángel recibe, ¿ok? Eso es un instante, un microsegundo donde le bajó la idea y vio toda la pintura completa. Pero luego la mente concreta dice, bueno, tengo que pintar esto que acabo de ver, pero el Papa le dice, tenés un año nada más para pintar esto. Entonces, ¿qué hace Miguel Ángel? Divide en 365 días, 365 cuadros, toda la Capilla de Sixtina para poder pintar esa idea que recibió en un segundo. La mente, el mundo del pensamiento, la técnica que usaba para poder pintar esa pintura que había recibido en un segundo, lo produce la mente. La técnica está en la mente, el intelecto. La mente concreta, vamos a llamar. Y después la mente abstracta, que es el mundo de las ideas, que es el alma, es el piso, la mente abstracta del mundo de las ideas. ¿Ok? Y esa mente abstracta en sí misma tiene la capacidad, por encima de todas las cosas, de poder generar y acumular a través de encarnaciones, de cada reencarnación, esa famosa memoria del alma. Entonces nosotros, naturalmente, como no nos conectamos, como no hay unidad y su rayo, no hay conciencia de unidad entre nuestra personalidad y nuestra alma, que apenas sabemos que tenemos una personalidad y un alma, que desconocemos por completo nuestra alma, el alma en sí misma, esa memoria sintética, es la que nos hace, a medida que vamos creciendo, mientras nos vamos desarrollando en nuestra propia mente y en nuestra propia conciencia, es la que produce y la que entiende el razonamiento, por ejemplo, en el mundo de las ideas. ¿Por qué asociamos ciertas ideas sí y ciertas otras no? ¿Por qué generamos ciertas analogías y otras analogías no? Entonces, empezar a entender cómo funciona el mundo de las ideas es empezar a entender cómo funciona el alma. Por eso digo que opera con esas memorias del alma. Entonces podemos ampararnos en una memoria milenaria
y no en una memoria ordinaria de todos los días, que sería la mente concreta la que discierne y dice, bueno, cómo me llamo, a dónde vivo, cuál es mi número de teléfono, o sea, la lógica de lo ordinario, ¿ok? Y la lógica de lo extraordinario, que sería la realidad de la conciencia del alma, ¿ok? Bueno, ya ilustré más o menos para tener una idea, que sea un pequeño concepto, lo que es la conciencia del alma. Ahora vamos nuevamente al mundo del pensamiento, donde sucede todo el sufrimiento y el conflicto humano, está dentro del mundo del pensamiento. ¿Ok? Y tenemos que imaginar, vamos a decir, la sustancia mental que compone al pensamiento, imaginémosla como un lago. Si el lago está quieto, puede reflejar lo que está más allá de él. ¿Ok? Lo que está más allá del pensamiento, si está quieto, pero si no está quieto y está en diálogo interno permanente, porque la mente está permanentemente en un estado de parloteo tremendo, ¿ok? En donde ese parloteo no te está permitiendo bajo ningún concepto poder reflejar la vida que está más allá del pensamiento, porque no está quieta. Eso, vamos a decir, se llena, es una habitación, imagínate, gigante, que está llena de cosas. Una silla arriba de la otra, está todo lleno de mesas, sillas, de todo. No hay espacio alguno dentro de la mente. ¿Para qué? Para poder conectarnos con nuestra alma, porque necesitas ese espacio, descubrir a través de la atenta observación, ese espacio entre un pensamiento y otro. ¿Ok? Entonces, se necesita ese vacío, se necesita ese espacio, pero ese espacio y ese vacío que no le damos a la mente. ¿Por qué? Porque está en permanente diálogo interno. Y dice, no, pero yo sé lo que pienso. ¿Qué me está diciendo, Marce? Le digo, sí, sabes lo que pensás, pero no creo que entiendas y tomes conciencia de la importancia que tiene ubicarte en el observador y que sin justificar lo que pensás. Porque ahí aparecen los sí, pero, no porque, ¿ok? Que nos cuestionamos permanentemente en todas las cosas o que discutimos con otros. ¿Tá? Y después la otra parte, que es la otra cara de la misma moneda de la justificación, que es la condenación. Entonces el observador, como le dije, que está afuera del lago, mirando el lago, vamos a decir, y viendo la turbulencia y el oleaje que hay adentro del mundo del pensamiento, pero está en otro estado de conciencia. Si lo relacionamos con la física cuántica, es el observador y el observado. El observador modifica al observado. Por lo tanto, por el hecho de observar, ¿puedo modificar el mundo de pensamiento? ¿Puedo elevarme por encima del mundo del pensamiento? ¿Puedo construir de manera consciente, autoconsciente, por el solo hecho de generar un mecanismo de observación en el cual generar una conciencia del observador? Qué interesante, que está más allá del pensamiento, que no puede ser razonada por el pensamiento. Tiene su propio dinamismo, su propia lógica. ¿Por qué? Porque es una conciencia no local. Atención con esto. Entonces tenemos la conciencia local, que era la mente concreta, vamos a decir, la conciencia ordinaria de todos los días, y tenemos una conciencia no local. Es interesantísimo observarlo como no localizada. ¿No localizada dónde? Dentro del mundo del pensamiento. Por lo tanto, no puede ser razonada por el pensamiento. Entonces, ¿cómo? Si no la puedo razonar con mi pensamiento, ¿cómo se razona? No tiene razonamiento, porque es un lenguaje intuitivo. Mire qué interesante es. Reflexiones en lo que le digo. La intuición no opera con el mundo del pensamiento. La intuición es el lenguaje, si quieren, para poderlo entender en otro extracto de cosas, es el lenguaje del corazón. Es el lenguaje del alma, que está más allá del mundo del pensamiento. Entonces, ¿cómo construimos ese famoso antacarana, ese famoso puente de manera totalmente consciente entre la personalidad y el alma? Porque la personalidad va a hacer siempre lo que quiere. Bueno, está bien, Marce, pero explícame cómo está compuesta la personalidad. Por yoes, vamos a decirlo así, por yo. Hay infinidad de yo de la personalidad. A ver, dame ejemplos, Marce. ¿Qué sé yo? El yo hijo, el yo padre, el yo madre, el yo hermano, el yo esposo, el yo amigo, el yo profesional, el yo pareja. O sea, hay infinidad. Cada uno de esos aspectos y de esos yoes
están divididos entre sí. No hay, vuelvo de vuelta al arranque de esta reunión, en donde estamos compartiendo la conciencia de unidad. ¿Hay unidad adentro de nuestra personalidad? Yo les pregunto. Absolutamente no. Está todo dividido, todo compartido. O sea, pienso y siento lo mismo con mi mamá, que con mi pareja, que con mi amigo, que con mi hermana, que con mi hermano, que con mis tíos, que con mis sobrinos, que en mi profesión, que en mi yo trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Está todo totalmente, manejamos distintas calidades, ¿ok? Y cantidades de energía. Cada yo, ¿ok? Cada yo, o sea, maneja esa cualidad. Entonces, pero todo eso está divorciado entre sí mismo, está separado. No hay una conciencia de unidad. Bueno, pero entonces, Marce, ¿cómo hacemos para generar una conciencia de unidad dentro de la personalidad? Para poder ofrecer una plataforma apta para poder heredar la unidad de nuestra propia alma. Entonces es división dentro de la personalidad. En el alma hay unidad, pero no hay unidad en nuestra personalidad, porque somos ignorantes e inconscientes de cómo nos manifestamos desde nuestro ego, desde nuestra personalidad. Cuando nos empezamos a conocer y empezamos a descubrir qué niveles de calidad y de cantidad de energía, tanto mental como emocional, manejamos, nos damos cuenta en qué estado de conciencia estamos. Entonces, para esto necesitamos producir esa unidad. ¿Y la unidad quién la produce? Podés decirle como quieras, el yo discípulo, el yo espiritual, el yo superior, como te guste llamarlo. Alguien, vamos a decir dentro nuestro, que empieza a tener la conciencia de que tiene que vivir más allá del pensamiento, no dentro del mundo del pensamiento. Y ese es el observador, que luego empieza a desarrollar una conciencia. Y así es como se va construyendo el Antakarana, el puente entre la personalidad y nuestra propia alma. Es interesantísimo el tema, porque es nuestro propio interior. Entonces, si queremos ver la unidad de afuera, creémosla dentro nuestro. Primero la unidad dentro de los yo de la personalidad. Tomar conciencia de que está todo dividido adentro nuestro. Pero no queremos ver, no queremos aceptar todo lo que nos pasa. Ahí está. Entonces, ¿quién no quiere ver? ¿Quién no quiere aceptar? ¿Ok? La mente, el mundo del pensamiento, nuestro propio ego. Entonces, ¿puede unir todo eso? Sí. ¿Quién? Vamos a decir, el yo discípulo de quién, de tu propio maestro interno, de nadie de afuera, de tu propio maestro interno. ¿Y quién es mi maestro interno? Tu propia alma. Entonces tiene que haber una unidad ahí entre discípulo y maestro, ¿resuena? Para los que son afines a la conciencia crística. ¿Qué es eso, maestro discípulo? O sea, ¿qué es el arquetipo que trajo el gran maestro entre maestros a la humanidad? Él era el maestro de la unidad. ¿Por qué? Porque él fue el que nos reveló cuál es el propósito del amor. Uy, Marce, qué profundo. ¿Pero qué estás diciendo? Pero sabemos, somos conscientes cuál es el propósito del amor. Entonces, incluso nos podíamos preguntar, ¿el amor tiene un propósito? ¿No es un propósito en sí mismo? Tiene un propósito. ¿Y saben cuál es? La unidad. El amor trabaja para la unidad. ¿Por qué? Porque es el principio cohesivo de la creación, lo que unifica todo lo que existe. Entonces tenemos que entender la importancia y la trascendencia que tiene todo esto, de decir, bueno, a ver, si me conozco a mí mismo y conozco mi personalidad, ¿puedo integrar toda mi personalidad que está totalmente dividida en compartimientos encima estancos? Y generar una integración tal para poder ofrecer una plataforma apta, un grial, si quieren, desde el ángulo crístico apto, para poder heredar la conciencia del alma, equivalente a la sangre de Cristo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es plantearnos esa profunda trascendencia en nosotros y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para fundir la personalidad con nuestra alma? Que es lo que estamos intentando trabajar y decodificar. Bien, la forma es colocándote en el observador.
El observador, imagínate que tiene este tamaño, vamos a decir así. Y acá arriba está el alma, ¿no? Tiene este tamaño el observador. Vamos a hacerlo así para entender bien el concepto. Este es el alma, acá arriba que es más grande. Intento hacerlo más grande y más chiquito el agujerito, para que lo puedan ver, ¿ves? Este es el alma, acá está el alma. Y acá está el observador. Y acá, si quieren, a ver si lo puedo señalar bien, acá estaría el mundo del pensamiento. Son 3 niveles. Mundo del pensamiento, observador y alma. La conciencia del observador, ¿es el alma? No. La conciencia del observador es, vamos a decir, el yo más avanzado dentro de nuestra propia realidad en la personalidad que dijimos antes, el yo discípulo, el yo superior, el yo espiritual, como lo quieras llamar, que empieza a producir una integración dentro de la propia personalidad, y todo eso es dentro del mundo del pensamiento. Pero esa integridad, entre comillas, que se va generando, no garantiza dejar de sufrir. Porque ¿qué es lo único que te garantiza dejar de sufrir? Salir del mundo del pensamiento. Todo está dentro del mundo del pensamiento. Si hablamos de la Matrix es el mundo del pensamiento. ¿Se entienden? Pero para poder desprenderte de eso y decir, bueno, pero puede haber una vida, una realidad más allá del pensamiento, claro que sí. Pero no puede ser razonada por el mundo del pensamiento porque es intuitiva. La intuición es el lenguaje del corazón, es el lenguaje del alma. Vamos a decir que el corazón o el centro cardíaco, como lo quieras llamar, en realidad es el corazón del alma. Por eso mide todo en términos de unidad. Y dentro de ese corazón tiene un propio corazón, el corazón del alma, que es que la mónada, o sea, el espíritu mismo, la chispa de luz en nuestro propio interior. Entonces, hay toda una relación que tenemos que ir construyendo para poder forjar el puente entre la personalidad y nuestra propia alma. Sin este trabajo interior, podemos llenarnos la boca hablando de unidad, pero que no tiene nada que ver porque no tiene la consistencia de tu propia unidad interior. Porque donde es adentro es afuera. ¿Ok? Si me desconozco, voy a hablar de la unidad, pero no experimento, no vivo la unidad en mi propio interior. Entonces, tomar conciencia de todas estas cosas es súper importante, porque está todo dividido. Pero ¿por qué estoy dividido? Porque el sistema está dividido, porque la Matrix se encarga de dividir, ¿no? Divide y reinarás, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto. Entonces, ¿pero qué es lo primero que divide el sistema? La personalidad del alma. ¿A través de qué? A través de la educación. A través de darte una educación. Y la educación está mal, no está perfecto, pero entiendan que genera este tipo de proceso. Podemos hablar horas del tema de la educación, horas. Pero en realidad, ¿qué nos transforma de verdad? Que te autoobserves y que corrijas tus miserias y que transmutes tus miserias corrigiéndolas. Pero ¿cómo hago? Si no tengo que ni justificar ni condenar nada. Porque de un lado de la moneda es la justificación, justifico, de otro lado me condeno. No, porque es culpa mía, mía culpa, yo me equivoqué, yo barrié, yo tomé malas decisiones. Si te condenás es exactamente lo mismo, seguís adentro de la dualidad, vas a pasar después a justificar. Y de la justificación... Y es eso, es como en la política, no hace falta, pero ni explicarlo. El comunismo y el capitalismo son dos grandes impostores, es dualidad de la mente trasladada a la humanidad. Entendemos que son dos grandes impostores. Hay que vivir esa política planetaria, por decir así, en otro nivel, en otro estado de conciencia, que no es el estado de conciencia razonable para la humanidad común, para la humanidad de todos los días. No, pero tiene que ser así. ¿Qué te dijo que tiene que ser así la vida? Te lo dijeron, el sistema te lo dijo. Y no puede haber otra manera mejor para vivir. ¿No puede haber un estado de conciencia que se emancipe del sufrimiento? Sí. ¿A través de qué? A través del observador. Pero sin condenar y sin justificar nunca lo observado. Así vamos construyendo paulatinamente, vamos construyendo ese famoso Antakarana. Y ahí cambia todo.
Entonces decimos eso, para poder introducir y seguir avanzando. Estamos hablando de qué? De autoobservación y de atenta observación, para poder conectar después con el alma. Entonces, vamos a decir, el observador que es chiquitito así y el alma que es grande así, a medida que se va expandiendo, ahí tenés la expansión de conciencia del observador, o sea, de la conciencia no local, que está por encima de la conciencia local, de la mente concreta ordinaria. Si vos podés lograr que esa expansión de conciencia se produzca por el solo hecho de estar en atenta observación y observar, y repito, sin justificar y sin condenar, esta conciencia del observador, esta conciencia no local se va expandiendo hasta que finalmente va a conectar con el alma. Y ese es el Antakarana, que une a la personalidad con el alma. Y cuando eso se expande, que eso se llama expansión de la conciencia, que se da sola, es por, si quieren, por resonancia mórfica o como se lo conoce comúnmente, mal llamado masa crítica. ¿Ok? Entonces, cuando se logra la masa crítica, de que la masa crítica no solamente está con el tema de los monos y las papayas y todo eso, no, por Dios, en la conciencia. Hay masa crítica en toda, hay una masa crítica en relación a la emoción, por ejemplo. Tantas experiencias te pones a llorar porque estás conectado con algo tremendo que viste y sentís una sensibilidad tremenda. Muchas experiencias de esas arman una resonancia mórfica que produce una expansión de conciencia emocional, producto de la resonancia mórfica. Llegó a un estado tal en donde la expansión de conciencia se produce. Porque por tantas veces que estuve en ese estado, me hizo crecer y me hizo ver otra cosa y me hizo sentir otra cosa. De la misma manera sucede con la conciencia no local, con la conciencia del observador, que va observando y va, vamos a decir, generando una memoria intuitiva, no una memoria que está basada en el mundo del pensamiento y en la memoria tradicional, ordinaria, sino que es una memoria extraordinaria. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Sigamos esto porque es impresionante. Cuando entendemos que la intuición, que es además el lenguaje del corazón y es el lenguaje del alma, empezamos a tratar de indagar desde la mente en la intuición. Bueno, a ver, ¿qué es la intuición? Ya está. La metiste dentro de la lógica. No estás intuitivo. ¿Te das cuenta? Porque la intuición está más allá del razonamiento. No es razonable. Ahí está, esa es la palabra. Con la doble condición que digo la palabra razonable. No es razonable de razonamiento y no es razonable de que no es razonable de esa manera. No se puede razonar la intuición. Entonces, mire qué interesante. Porque sin esa apertura hacia lo intuitivo, no hay manera de conectar, y mucho menos, por ejemplo, con la naturaleza. Y uno cree, sí, yo estoy conectado con la gran madre, con la naturaleza, con la inteligencia de la naturaleza que emite las sincronicidades y todo lo que pasa. No, es todo un maya, es todo un astralismo, es toda una ilusión que generamos en nosotros. ¿Que está mal? No, está bien. Pero en relación a lo que les estoy hablando, es jardín de infantes. Todavía no empezamos. El despertar de la conciencia es otra cosa. Es despertar a la conciencia no local, el verdadero despertar de la conciencia. No despertar a la conciencia, saber que existe el sistema y que está la élite y los Illuminati o lo que sea, como los quieras llamar. ¿Entendés? Eso no es despertar. Y hablar de espiritualidad y hacer un curso de esto, un curso de lo otro, tampoco es espiritualidad. Puedes hacer 100.000 cursos, pero no conocerte absolutamente nada. Lamentablemente los que los dan es para generar dinero y no entienden ni idea de conocerse a sí mismo. Perdón, yo sé que es muy contundente lo que digo y que es muy fuerte también emocionalmente para quien lo escucha. Pero bueno, quien resuene con esto es lo correcto. Porque quien quiera honestamente buscarse a sí mismo y encontrarse, necesita autoobservarse. Empezando por este primer pasito, que es autoobservar lo que pienso, ni hablar cuando nos metemos con la emoción, con lo que siento, que es el drama de la humanidad, que es el gran dilema de la humanidad. ¿Por qué son las guerras? A ver, reflexionemos un poco en eso. ¿Por qué hay guerras? Porque hay guerras en tu mente. ¿Por qué me peleo con otra persona? Porque quiero imponer mi propia idea y no acepto que el otro es el otro. Miren qué frase es suprema. El otro es el otro. O si no, porque me tildo por el que dirán.
¿Qué dirán los demás de mí? Y todos esos mecanismos en la mente surgen porque no nos conocemos y están permanentemente en nosotros y creemos que nos conocemos porque pensamos algo lindo o porque escribimos un poema o porque hicimos una canción. Eso es inspiracional. ¿Está mal? No. Por Dios, bendito sea. Pero hay mucho más que todo eso. Como dijimos antes, ¿de dónde recibió Miguel Ángel la idea de la Capilla de Sistina? Del reino de la originalidad. Está más allá del mundo de las ideas, porque sigue escalando el proceso. En relación, voy a hacer un salto importante para entender este concepto, y sé que me van a entender. Voy a contar algo muy especial que no se ve. Por ejemplo, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? ¿Por qué no respetamos lo invisible? No respetamos lo invisible. ¿Acaso no venimos del espíritu de la materia? ¿Y por qué no respetamos lo invisible? ¿Por qué no creemos profundamente como un grano de mostaza, como decía el maestro? ¿Ok? La fe es como un grano de mostaza, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así dice Hebreos 1, 11 en la Biblia. O sea, entendamos el concepto que tiene esta realidad, que es conectar más allá del mundo del pensamiento. Está totalmente asociado con esa conciencia no local, que es finalmente la Antacarana, o con esa conciencia del observador, que es lo mismo, que es finalmente la Antacarana. ¿Y por qué es tan importante? Porque genera unidad. ¿Entre qué? Entre tu alma y la personalidad. Entonces después tu alma, a través de esa Antacarana, puede sugerir realidades y no ampararse la personalidad, el ego, de una vida de 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, en vez de ampararse en una memoria milenaria, como trae nuestra propia alma. Sistema, ¿no? El sistema nos divide. ¿Por qué existe? Y sabemos profundamente que existe la Deep Web en Internet y la Dark Web en Internet, donde pasan las peores cosas de la humanidad. Toda la miseria humana está en la Deep Web y en la Dark Web, todavía más denso todavía, donde pasa lo peor que te puedas imaginar, que no hace falta nombrar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no hay una Sky Web y una Space Web? ¿Qué pasa? O sea, somos conscientes que hay una Deep Web y que hay una Dark Web, o sea, Deep Web, una web profunda, y Dark Web, una web oscura, y una Sky Web, una web del cielo, un Internet celeste, no hay. Nosotros lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Pero si no estamos conectados con el alma, no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque no hay alma del mundo. ¿Por qué? Porque el humano no está conectado con su alma, entonces el alma del mundo no puede expresarse. ¿Pero qué hay en esa memoria del alma del mundo? Por ejemplo, el proceso de las civilizaciones desaparecidas. Simplemente, fíjate y reflexiona en esto. Hace 200 años atrás no había nada de lo que conoces. Solamente 200 años. ¿Qué pasó? Nos estaremos acercando a una síntesis, memoria del alma, dijimos, en relación al alma de la humanidad, y todos estos descubrimientos ya estuvieron antes. Yo tiro la respuesta, ¿no? Perdón, la pregunta, esperando una respuesta. ¿Será eso? ¿Será que nos estamos acercando a la síntesis que logró, por ejemplo, por decir algo, la Atlántida? Antes de su desaparición, antes desapareció un continente, el continente de la Atlántida. Y ahora, si desaparece el planeta. Vuelvo, no me quiero ir muy lejos. Quiero tirar estos conceptos que me parecen súper impresionantes y súper importantes para ir teniendo en cuenta. Entonces vuelvo de vuelta. Conciencia de unidad. ¿Cómo hago para generar esa conciencia de unidad?
Hay un video maravilloso que se lo recomiendo que se llama Kingdom. Este video es muy importante, que si entran a mi canal de YouTube, que está en erx.org, okay, que es Marcelo Martorelli, Erx Marcelo Martorelli, es el nombre del canal de YouTube. Ahí van a encontrar este video que se llama Kingdom. Y hago toda una explicación acerca de este video, en donde te presenta todo lo que pasa con el sistema. Ya, estamos hablando de conciencia de unidad. Vean ese video. Se lo recomiendo. Porque al final te das cuenta que la élite también se arrepiente. Y puede pasar. Y depende de nosotros. Que forjemos esa Skyweb. Que forjemos esa Space Web. Que nos conectemos con esa nueva realidad que está más allá del pensamiento y podamos forjar una realidad en nuestra conciencia del alma, conectada, unida, y ahí forjamos la unidad con nuestra personalidad. Porque ese divorcio es implacable y eso es lo que el sistema quiere. El sistema se ocupa de dividir la personalidad del alma en todas las acciones. Trabajamos un año entero para tener 15 días de vacaciones. Miren eso, miren eso. 15 días de vacaciones, contentos y felices los chicos. ¿Se entiende? Benditos sean los emprendedores, ¿no? Entonces entendamos lo que está pasando en la humanidad y tratemos de emerger y demostrar esa nueva lógica. Y liberémonos de esa que ahora se habla mucho, ¿no? De liberarnos del Matrix. Yo, honestamente, desde lo personal no encontré otra manera de liberarme del Matrix que saliendo fuera del mundo del pensamiento. Porque si me contás que liberarse del Matrix está dentro del mundo del pensamiento y me hablas desde el mundo del pensamiento y no entendés que hay una vida más allá del pensamiento, nunca te liberaste del Matrix. Estás generando un pensamiento adentro del mundo del pensamiento. Con el mundo del pensamiento, listo, seguís el mismo estado. Por ahí un poquitito más sutil. Está bien, es un crecimiento, es una evolución, se respeta, todo se respeta. Pero no es salir. Salir es estar más allá del mundo del pensamiento y conectar con tu alma. Y después viene lo más difícil de todo, que es obedecer al alma. Uy, obedecer. Obediencia de vida, dirían, en mi país, o actitud de milico, ¿entendés? No. Es el obedecer del discípulo al maestro, amigos. Es impresionante tomar conciencia de todo eso. Bueno, hablamos de unidad, hablamos de amor entonces. Hablemos un poquito de amor y tratemos de indagar qué es el amor. Y ahí perdón, pero ahí se pudre todo, ¿no? O sea, yo siempre hablo de estas grandes 5 claves que son conciencia de autoobservación, conciencia de propósito, que es tener un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo, y finalmente conciencia del amor. ¿Qué sería conciencia del amor como propósito? La unidad. Porque ese es el propósito del amor, la unidad en sí mismo. Ahora, fíjate, ¿es lo mismo querer que amar? No. Nos llenamos la boca hablando de amor incondicional. Si tenés celos y posees a tu pareja, ya está, estás afuera. Y perdón por lo que digo, pero es una realidad profunda. Metete e investigá y reflexioná acerca de lo que te pasa y vas a ver. La última puerta evolutiva es superar los celos y la posesión, porque venimos desde la posesión de origen. Poseemos absolutamente todo. Fíjate que ya en el lenguaje está metido en el sistema. Cuando sos un bebé y aprendés a hablar, mi casa, pronombres personales, mi casa, mi familia, mi papá, mi mamá, mi comida, mi juguete, es mío. Ya está. Ya te están introduciendo el símbolo de la posesión adentro a través del lenguaje, a través pensar, sentir, decir. Ya me estoy metiendo en el decir. Y finalmente obrar, cómo obras en el mundo. Tiene que ser congruente eso. Y no somos congruentes, no lo somos. Entonces, ¿cómo hacemos para ser congruentes? Generando esa unidad entre la personalidad y el alma. Y respondiendo, entre comillas, obedeciendo a lo que nuestra propia alma dice. Un clásico, estás
caminando por ahí, qué sé yo, y ves que hay un bar, estás con tus amigos y ves que hay un bar y decís, bueno, vamos a ese bar. Y todos dicen, dale, vamos al bar, vamos a tomar una cervecita o lo que sea. ¿Está mal eso? No, está perfecto. Pero vas a tomar una cervecita, pero de golpe atrás en el fondo el alma dice, bajito, como un susurro, Marcelito, no entres ahí. No, pero vas a tomar algo con los amigos, aquello que el otro. Marcelito, no entres ahí que va a haber problemas. Y no le hacemos caso, y cuando llegamos entramos y se armó. La que ya saben que se arma, suponete, y el alma te estaba avisando de que no entres ahí y no la escuchaste, porque tenías en el front, vamos a tomar cerveza con los amigos, que está buenísimo. Pero no escuchaste a tu alma, y tu alma te dije que no entres, y entraste, y después fuiste en cana, fuiste preso. Y peor que porque no tenía nada que ver con nada. Porque otros estaban haciendo, pero fuiste avisado, el alma te advirtió, pero tu ego, tu personalidad no quiso escuchar. Entonces tenemos que tomar conciencia de este tipo de sucesos y de este tipo de cosas. Y cómo funciona el alma con la personalidad, el ego que siempre rechaza absolutamente todo lo que le dice el alma, porque no quiere. Acordate que uno quiere, que uno puede oculta un no quiero. Otra frase súper importante. Cuando digo no puedo, es no quiero. ¿Querés tener un futurible positivo? Futurible, futuro posible. ¿Querés tener un futurible positivo? Bien, lo tenés que crear vos, tenés que tomar decisiones. Armamos una canción que empieza, tomá decisiones, cambia tu destino, encuentros sagrados que abren caminos. Hicimos una canción con Hijos del Grial, se llama, se los recomiendo. Estamos haciendo el lanzamiento. Se van a sorprender con todo lo que viene por ese lado. Música, video, para el despertar de la conciencia exclusivamente. ¿Qué pasa, no? Están habiendo cambios profundos en la humanidad, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Creo que debemos reflexionar mucho. O sea, el propósito y el destino final, ¿cuál es? Y ya tiro la frase que la tengo que lanzar todo el tiempo. Y ahora más, en todos mis audios me van a escuchar hablar de este tema, que es que hay que trabajar por esa unidad. Sí, querido Pelón. Conciencia de unidad, eso es lo que falta en la humanidad, pero porque falta en nosotros mismos. Entonces tenemos que crear a nosotros mismos para poder después heredar en el futuro de la humanidad la independencia planetaria de la Tierra. En mi país hablan de la libertad, ¿no? Bueno, perfecto, vamos a trabajar por la libertad, pero por la libertad planetaria. Yo no escucho que nadie hable de lograr una independencia planetaria de la Tierra. Pero claro, es una utopía, Marx es una locura. Así se construyen las cosas. Sin lugar a duda, para mí es el Santo Grial. El Santo Grial, además de una copa y de todo eso, además de una copa y de todo eso, es el sueño dorado de la humanidad. Tener un mundo en paz, sin fronteras. Imagine, como decía el gran Lennon. O como decía Gandhi, otro gran maestro, ¿no? Es el cambio que querés ver en el mundo. Cambia vos. Estamos esperando, ¿no? Que cambie el gobierno, que el gobierno sea, que el gobierno haga, que esto, que lo otro. Sé vos un ejemplo viviente de una realidad distinta, de una realidad diferenciada. Vos podés transformarte en algo más que un hombre, que una mujer. Y construir un arquetipo. Un arquetipo es un molde que habla de una realidad superior. Sé que estoy tirando muchos conceptos y muchas cosas, y que de eso se trata también. Pero quiero introducir estas ideas, como la idea de la gran libertad. Otro tema nuestro que se llama La libertad en mí, que ya lo van a conocer, habla exactamente de eso. Y arranca diciendo, el ego no acepta la gran libertad. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de ego. Y porque lamentablemente
La educación lo que hace es engordar el ego. ¿Está mal lo que se creó? No, pero tiene que dejar de engordar el ego y tiene que crearse una educación interna, ética, profunda, transformadora, si queremos de verdad una unidad planetaria. Si queremos de verdad forjar conciencia de unidad, tenemos que forjarla dentro nuestro. Tenemos que unirnos a nuestro mal, a nuestra propia alma y estar a los pies del alma. Se viene el 2025. Qué tema, ¿no? ¿Y qué significa el 2025? ¿Qué pasa en el 2025? ¿Va a pasar algo, Marce? Sí, algo muy importante. Se termina el Kali Yuga y arranca la Edad de Oro. Va a ser muy lento el proceso, pero se termina el Kali Yuga. Empieza otra etapa. Ya la teosofía misma ya hablaba de eso hace rato. Alice Bailey, por ejemplo, pueden leer y poner, ¿no? ¿Qué pasó en 1925 y qué va a pasar ahora en el 2025, por ejemplo? ¿Qué va a pasar ahora, Marce, en el 2025? ¿Qué puede pasar? Un cambio. ¿Por qué ese cambio? Y porque en 1925 fue en la instancia en la cual toda la jerarquía espiritual planetaria se reunió para tomar y para colaborar con la evolución de la humanidad, generando el famoso plan de evolución planetario. Y en la luna llena de Tauro, en mayo, en Huesac, famoso festival de Huesac que sería equivalente a las Pascuas, como las conocemos nosotros, se va a producir el concilio que se hace una vez por siglo, cada 100 años. Y esto va a pasar en el 2025, donde se vuelve a definir y se vuelve a definir los destinos de la humanidad. Porque viene una nueva etapa, viene una etapa de conciencia de unidad, la cual ya estamos planteando acá con Pelón, con su tribu de las estrellas y con todos ustedes, para que ustedes se replanteen e intenten observarse a sí mismos al principio en lo que pensamos y conocer nuestros mecanismos pensantes, para después descubrir los mecanismos emocionales que ocultan nuestros propios pensamientos y para poder ser ejemplos vivientes de una realidad superior. Por lo tanto, es eso. Entonces, hay una gran diferencia, volviendo a la conciencia del amor, para ir cerrando el proceso de la unidad y ya abrir juego a las preguntas, querido Pelón. Una cosa es querer, otra cosa es amar. Me gusta diferenciar esto. Quiero cuando soy condicional. No, pero yo soy incondicional con mi señora. No. ¿No te pones celoso? No, yo no me pongo celoso. Ah, si tu mujer está con otra persona, ¿vos no te pones celoso? ¿No sos posesivo o posesiva? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo sería la nueva humanidad desde un ángulo no posesivo? Para que de verdad ese amor incondicional crístico se produzca en nosotros, que es lo único que puede generar ese despertar en la humanidad de la conciencia de unidad, esa célula crística, esa famosa primera iniciación masiva de la humanidad, masiva. Bueno, un poco eso. Entonces diferenciemos bien. Querer es cuando no somos... ¿Vos de qué lado estás? ¿De lo incondicional o de lo condicional? Si te preguntás y decís, no, yo estoy del lado de lo incondicional, bien, te felicito. Eso es amor crístico. Pero no tenés que tener ni celos ni posesión. No hablo más. Eso ahí empieza. Es el 1, no sé, 0,001 del proceso de lo que viene después para la humanidad. Porque tiene que superar eso también. Eso es emocional. Para poder lograr ese futuro tan soñado, que es la unidad planetaria, y poder declarar alguna vez
Imaginen ese momento, sueñen con eso, con la independencia planetaria de la Tierra. Si no soñamos nosotros, ¿qué queda para las generaciones futuras? Si nosotros no habilitamos eso, todo fue creado por soñadores. La mesa, la silla, la lámpara, el celular, el trípode, los libros, todo fue creado por soñadores. Primero hubo que imaginarlo, primero hubo que soñarlo para después llevarlo a la realidad. Y ahí está eso famoso que escribí. Si crees, creás. Todo lo que queremos de creer es lo que terminamos creando de crear en nuestra vida. Bueno, eso, acuérdense siempre, el propósito del amor es la unidad. El destino y el sentido del amor es la unidad. Bueno, querido Pelón, cuando quieras, estoy atento a las preguntas para los que quieran preguntar, y si no, vamos cerrando, que me parece que está bien por hoy, que ha sido una hermosa charla y una hermosa... Gracias, hermano, gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, unas dos con gusto estoy acá para recibir. A mí me gustaría, hermano, que desde tu percepción, de hecho, vamos a ver, desde el concepto del iniciado, podríamos decir que esa es una base fundamental del iniciado o del maestro desde las escuelas de misterio, es una base del iniciado, correcto, la conciencia de unidad, ¿cierto? Es indudable, o sea, no puede... Si no uniste tu personalidad con tu alma, jamás puedes iniciarte en nada. La iniciación es una falacia, una ilusión, si querés, o un espejismo en la emoción. Una ilusión en la mente y un espejismo en la emoción. ¿Te das cuenta? O sea, vivimos llenos de ilusiones y de espejismos, especialmente en relación a la espiritualidad. Por eso hay tanto ego espiritual. ¿No, querido Pelón? Conocemos de eso. Entonces, bueno, ahí es donde está. Hay que entender que para ser un iniciado, el desafío es la personalidad. Es poder tomar control de nuestro ego. Si queremos unidad hay que tomar control del ego. Tomar control del ego, ¿qué significa? Que el alma empieza a conectarse con el ego a través de ese famoso antakarana, y ahí empieza una realidad superior, una realidad distinta. El iniciado vive en ese lugar, está más allá del mundo del pensamiento, si no, no es un iniciado. Si todavía está dentro del mundo del pensamiento, oscilando, sufriendo, golpeando, no. Estás adentro netamente del mundo del pensamiento, dentro de lo humano. Ahora puede el humano aspirar a ser un iniciado, que es el siguiente nivel evolutivo. Viste que decimos siempre reino mineral, vegetal, animal, humano. 4 reinos y procesos intermedios entre reino y reino. Entre el mineral y el vegetal, bueno, podemos decir un coral, un líquen. Entre el vegetal y el animal, una planta carnívora. Entre el animal y el humano, si querés, el chimpancé, que la diferencia de ADN es mínima. Y termina ahí la evolución, ¿cuánto dedo tenemos? ¿Ok? El proceso intermedio entre un humano y, vamos a decir, el quinto reino de la naturaleza, hay 4, el quinto reino de la naturaleza, ¿cuál sería entonces? El reino angélico, querés llamarlo, el reino espiritual, como lo quieras llamar. Pero hay un proceso intermedio también, entre el humano y el reino angélico, como lo quieras llamar. El reino espiritual. Ese proceso intermedio es un iniciado. Por eso se emancipa de la lógica humana y empieza a vivir una doble condición entre humano y divino. ¿Por qué? Porque se ha unido con su propia alma. Y después viene otro nivel. Hay que crear otro puente que hoy no hablamos, querido Pelón, que es el Sutratma. Así como hay un Antakarana, hay un Sutratma para conectar que el alma con la mónada, con nuestro espíritu. Está dentro de la propia alma. Liberado, no necesitas reencarnar más. Después vendrá la resurrección a su tiempo. Entonces, ahí tenés las 4 iniciaciones. Primera iniciación, nacimiento de la célula crística en el interior, en tu propio corazón. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Que nace la lógica, y la lógica crística es incondicional, y está más allá del mundo del pensamiento. No está dentro del pensamiento.
Podés aspirar a eso, y todas las grandes religiones, todos aspiramos a eso, pero no es eso. Una cosa es aspirar a algo, otra cosa es serlo. Eso es primera iniciación. Segunda iniciación, que está relacionado con la libertad física, si querés. En términos de libertad, en términos críticos, la Navidad, el nacimiento de esta célula crítica en tu corazón. ¿Ok? En términos crísticos, segunda iniciación, que sería el bautismo. ¿Ok? Que estaría relacionado con la libertad del cuerpo emocional. Es Jesús caminando sobre las aguas, sobre las emociones. Las aguas, el agua representa lo emocional. Entonces es Jesús que no se hunde en las aguas. O como si querés la gran famosa película La historia sin fin, en donde el caballo de Atreyo Artax se va hundiendo en el pantano de la tristeza, querido Perón. Tercera iniciación, en términos críticos, la transfiguración. Es cuando el maestro dice, el Padre, haz tu voluntad, más no la mía, fíjate ahí, la iluminación. Tu voluntad, ¿la voluntad de qué? La voluntad del espíritu, más no la mía, que es el corazón del alma. Porque primero tengo que obedecer al alma para después recién el alma conjuntamente con la personalidad, obedecer, entre comillas, y digo la palabra profundamente, porque el ego es el rebelde del siglo y lo que no quiere es obedecer. Yo no obedezco a nada ni a nadie. Sí, a tu alma tenés que obedecerla. Eso es maestro discípulo. Eso es discipulado de la vida. Bueno, eso, querido pelón. Te dije Hermoso, alguna cosa. hermoso. Gracias. Bien, ¿alguien que tenga pregunta, comentario? Con todo gusto, estoy acá para responder lo que necesiten. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, hermanito. Por favor, gracias a vos. Gracias realmente por todo eso que acaba de decir. Está un poco más allá incluso de las palabras que está diciendo. Siento que no sé si lo estoy razonando mucho o estoy tratando de comprenderlo demasiado fuerte. ¿Ok? Está bien. Lo que sientas está bien. Abrí tu corazón y el sentir, que es el plexo, si querés, el sentir está en el plexo, ahí lo abrís, no mucho, pues si lo abrís mucho, ya ahí se distorsiona. Pero si abrís un poquito el plexo y sentís, automáticamente llegás a tu corazón, que es el centro cardíaco, ¿no? El siguiente centro. Y entonces te pasa eso, empezás a intuir. Y entonces está más allá de las palabras, como bien dijiste. Empezás a intuir qué pasa, porque la intuición es el lenguaje del corazón. Hermanito, yo tengo una pregunta en medio de todo esto porque La que quieras. mientras estaba hablando pensaba, ok, es que es observarnos, escucharnos, en realidad suena más fácil de lo que es a veces. Pero Es mucho más entonces, fácil, pero es es, difícil sostenerlo. Suena ajá, fácil, exacto. pero difícil hacerlo. Y Permanente, tiene que ser, como dije, 24/7. 24 horas todos los días, de que te levantás hasta que acostás, tenés que estar en atenta observación, observando tu pensamiento. Para empezar, es el jardín de infantes, como dije antes, del proceso. Recién empieza ahí. Por eso el despertar de la conciencia no es algo así nomás que por hablar del despertar de la conciencia logramos tener, o por ser conscientes del sistema, ¿entendés? Ya estamos despiertos. No, es un camino muy profundo, muy trascendente, porque es buscarse, encontrarse a sí mismo, a tu esencia, a tu ser, ¿no? exacto. Y Eso justamente quería Kat. en esa pregunta, es donde me pregunto porque ser consciente, hablando del tiempo que nosotros manejamos lineal 24/7, es complejo. E incluso mientras uno duerme, no hay, vamos a decirlo como forma consciente, no sé si explicarlo, de Sí, observarnos. está bien, perfecto, perfecto. Entonces, yo quería saber, hermanito, si es que Decime, hay alguna forma de ¿sí? observarnos como desde el inconsciente y si esto Sí. está conectado con el subconsciente, como le llamamos nosotros. Sí, te entiendo, te entiendo. Primero tendríamos que definir cada uno cómo entiende consciente, inconsciente y subconsciente, ¿entendés? Porque son cosas totalmente diferentes y tenemos que entender verdaderamente qué es. El subconsciente es donde va a parar todo lo no comprendido, lo no aprendido, lo que no pudimos. El subconsciente está debajo del consciente, subconsciente. Lo que no está aclarado está en el subconsciente, lo que debemos aclarar.
El inconsciente es lo que traemos, está inconsciente, traemos un montón de realidades. Si querés tu propia memoria del alma, eso está en el inconsciente. Y lo consciente es, entre comillas, lo consciente, ¿no? Porque hablamos del despertar de la conciencia, pero ¿de qué conciencia? De una conciencia más allá del pensamiento, más allá de lo que pensamos, ¿entendés? Por eso no es tan fácil como uno cree, porque tenemos que trabajar muchísimo, diariamente, todo el tiempo en observarnos y en no hacer lo que queremos. Tenemos que entender que no podemos hacer lo que el yo quiere, lo que el ego quiere. Y ahí está donde empieza a aparecer el alma. Empezás a escuchar el susurro, ¿te acordás que te expliqué recién? El susurro de la voz que te dice, no, no entres ahí, no hagas esto, sé cuidadosa, ¿entendés? O todo lo contrario, te dice, sí, es por acá, este es el camino correcto. Abrí tu corazón, dale, abrite a sentir, intuí lo que pasa, fíjate, estás intuyendo ahora. ¿Entendés? Eso te dice el alma, pero tenés que escuchar lo que dice tu alma. No tu ego, no el diálogo interno permanente que tenemos. ¿Me comprendés, querida Kat? Creo que sí, pero ahí es donde entonces me viene la otra pregunta, porque nos hablaba de la idea y de los Dale. pensamientos, ¿cierto? Muy bien, con todo gusto. Entonces, podríamos hablar que entonces la voz del alma o lo que nosotros Sí. tenemos que escuchar es la idea, Está en ¿cierto? el mundo de las ideas. Está en el mundo de las ideas. Ok, está en el El mundo de las alma ideas. opera, el alma opera con síntesis, con extractos, con ideas, con moralejas, o sea, con los resultados de los aprendizajes. Una moraleja es el resultado del aprendizaje. Ese resultado también se sintetiza, ¿ok? Genera una síntesis. Por eso el alma puede transmigrar de una encarnación a otra portando ese famosos 21 gramos de la película, ¿no? Que es conocido que el alma pesa 21 gramos, según dicen, ¿ok? Entonces, bueno, esos 21 gramos están formados por síntesis, ¿ok? Por En ese ideas, sen- ¿sí? Ajá, entonces en ese Pero sentido, no por pensamientos, no por pensamientos. Vos podés tener una idea acerca de algo, pero no un pensamiento. Esto que te dije, lo que te expliqué de la Capilla de Sistina, o sea, Miguel Ángel pintando la Capilla de Sistina, la obra la recibe completa en un segundo. Menos de un segundo, mucho menos de un segundo. Microsegundos. Es instantáneo. Esa es la idea. O como decíamos, el filamento de la lamparita. El filamento de la lamparita es la idea. La luz que rodea toda la habitación es el mundo del pensamiento. Pero confundimos los pensamientos con las ideas. Por eso el alma opera con ideas. o Imagínate sea que la que lógica... Sí, dale, perdón, no, o sea, si pregunta nada decime. más rapidita. O sea que la única forma de escuchar la voz del alma es en presencia, hermanito. Está lindo eso. Está muy lindo lo que decís. Sí, es un estado de presencia. Ese estado de presencia sería el estado del observador. Está presente, sin justificar, sin contener nada. Muy bien, está muy bien lo que decís. ¿Ok? Pero ese es el observador, no llega a ser el alma. Es la antesala. O si querés, es el puente, la antacarana, como decimos, que va a conectar tu ego, tu personalidad con tu propia alma. ¿Está bien? Gracias, hermanito. Sí, lo entendí. A vos, a vos. Un Hola, saludo grande hermanito. aquí de María Janca. Adelante, María Janca. Mariana, Uruguay, un Ah, abrazo, qué un lindo. abrazo, saludos. A ver si puedo, porque ay, tengo tanta cosa. Estaba Adelante. escuchándote y a mí me pasó algo muy, muy fuerte anoche, muy A fresquito. ver, Sí, contanos, contanos. el ego, la mente, me decía esto, lo otro, aquello. Sí, tenés razón. Y entonces como que mi alma puede ser como que el tiempo, ¿no? Decirle, sí, tenés razón, pero cuando te vas a dormir, para mí fue perfecto porque decir, tenés razón, mañana vas a hacer esto, esto y esto. Me voy a ir de acá, no voy a hacer esto, Bien, no bien. quiero, es caprichoso, ¿no? La mente y Sí, el ego, sí, caprichoso. claro. Entonces, Al ya, tenés máximo. razón. Y al otro día, como yo siempre digo, mañana será otro día.
respiré, me Sí. desperté, agradecí y ya como que nada que ver lo que había dicho la mente. Este, y yo tomé el control y sentí como que mi alma tomó el control y dijo, acá vamos de vuelta. No le voy a hacer caso. Entonces puede ser que haya como un tema ese del dominar, no dominarlo, sino como amigarnos, de decirle, sí, tenés razón, como los locos, ¿no? Y después cuando te despertás fresco, el alma reacciona y dice, no, no puede conmigo. Vamos a hacer Está esto y vamos a lindo. seguir acá. Eso Maravilloso el sentí como, ejemplo que das. Y está muy gracias. bien, eso está muy bien. Porque fíjate que te estabas observando y en el momento en que te levantaste tenías clara tu mente y pudiste observar lo que te pasaba. Y ahí te diste cuenta que todo lo que habías pensado ayer, fíjate, ese darse cuenta, ¿ok? Todo lo que habías pensado, no lo hiciste el otro día. ¿Por qué? Eso tenés que preguntarte. ¿Por qué no lo Porque es como hiciste? muy impulsivo también, ¿no? Es todo el tema Ah, del fíjate, inicio del ¿ves? ego muy ¿Ves? impulsivo. Entonces, si ¿Eh? tú ¿Ves? mantienes en un centro, decís, no, no voy a ser impulsiva. No, Mañana exacto, será otro bien, día. muy bien. Es muy bien. Bueno, maravilloso. Fíjate, y ahí te emancipas del mundo del pensamiento. Al decir, no, para esto Gracias. no lo tengo que hacer, no es sano. Pero ¿quién te está diciendo que eso no es sano y que ser impulsivo no es sano? Que ser impulsiva, perdón, no es sano. ¿Quién te está diciendo eso? Eso es lo maravilloso. ¿Te das cuenta? ¿Quién te está Muchísimas diciendo eso? gracias. Tu propia Sí, alma. mi propia alma. Mm, Claro. Así que bueno. Bueno, una alegría, Mariana. De verdad. Eso. Un abrazo grande. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más Sí, se buenas anima? noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Un Es- gusto. Mira, mi nombre es Sara y yo tengo una Un gusto, duda. Sara. Este, Adelante, querida ¿el Sara. alma es lo mismo que el espíritu? Perdón, de vuelta, no te escuché porque se trabó. De vuelta. ¿Que el Dime de espíritu? vuelta. ¿El alma es igual que el espíritu? No, no es lo mismo. No. Son dos cosas totalmente distintas. El alma es memoria, es acumulación de experiencias a través de las vidas. El espíritu es el que hereda toda esa realidad. El alma, vamos a decir así, es inmortal, se la considera inmortal, pero no es eterna. El espíritu es eterno. El espíritu no muere, permanece permanentemente. ¿Ok? El espíritu es el corazón del alma, está dentro del alma. Imagínate el corazón, el alma como si fuera esto, ponerle todo esto es el corazón. Y en el centro hay un punto. Es Todo el lo que espíritu. reviste, exacto, es el espíritu. Se llama mónada, para Ajá, decirte, entonces, correcto, la que bien. toma las ideas y las decisiones es el alma, no el espíritu. Es el alma, pero comandado por el espíritu. Ah, ok. El espíritu ok, claro, porque es el corazón. Ajá, entonces, pero cuando el alma ya ha sido limpiada, porque en el alma también está la dualidad. No, en el alma no hay dualidad, hay unidad. Unidad. La Entonces, dualidad, la dualidad está exacto, en el muy ego. bien. Excelente, Ok, Sara. muy bien, sí, entonces Correcto, en la el dualidad alma, está en el ego, en la personalidad. En el alma ya hay unidad. ¿Por qué? Porque está fundida, no del todo, pero sí en cierto aspecto, vamos a decir, está fundida con el espíritu, o sea, con hay, la mónada. es la unidad, y entonces donde está la dualidad es el ego, pero entonces nosotros En el tenemos que ego, trabajar el observándonos ego, para no caer en el ego y ser guiados correcto. por el alma. Correcto, muy bien, un Ok, 10. muy bien, ya Espectacular. lo Es comprendí. por ahí. Bueno, querida Sí, Sara, muchas gracias, me hermano. encantó. No, gracias a vos. Igual a mí también me encantó. Bueno, gracias. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, si no, vamos cerrando. Vamos cerrando, si no, muy Pues bien. una pregunta Ahí, Marcela, a ver, sí, Marcela. básica, quizás. Porque, por ejemplo, hablando de esto, de esta mente que todo, sí, la mente que todo el tiempo nos está hablando, es o basta con darte cuenta y simplemente decirle cállate,
literal, cállate, no quiero escucharte, ¿es un buen paso o realmente eso no funcionaría? No, sí. Para empezar está bien. Para empezar, solamente para empezar. Pero si necesitas empezar, está bien decirle basta, cállate. Para que vos puedas estar bien también. Porque si no, eso te va a generar sufrimiento asegurado. ¿Te das cuenta? Porque el mundo del pensamiento es el que genera el sufrimiento y el conflicto. ¿Comprendés eso? Entonces, el hecho de decir, bueno, basta esto, no quiero más esto, es muy bueno para comenzar el proceso. Pero es muy bueno, ¿sí? Estoy de acuerdo con que lo hagas. Para empezar, está bueno. Hay un ejemplo maravilloso en una película del Señor de los Anillos, para los que vieron la película, que se llama el famoso proceso de Gandalf en el puente, que está enfrentando a un nigromante gigante. Un nigromante es como un mago negro gigante, y Gandalf chiquitito así, el nigromante grandote así, y hay como una riña, como una pelea, y Gandalf le dice, no pasarás, que es como decirle al ego, no pasarás, y el nigromante, por más grande y poderoso que sea, no puede pasar. ¿Te das cuenta? Porque es la decisión interna que vos tomás, de que no quiero, vamos a decir, aceptar esa realidad. Una realidad, no quiero que me moleste, no quiero que me hagas mal, no quiero que me hagas sufrir. Perfecto, está fantástico. Pero eso no significa que seas feliz. Vas a estar viviendo por eso te digo que es para empezar, porque después vas a estar permanentemente con los no quiero y basta, rebotando todo lo que te diga la mente, porque la mente te va a seguir mandando pensamientos y te va a seguir mandando cosas. Está bien para arrancar, por eso te digo, pero después tenés que entrar a otro nivel más, que es otro nivel de autoobservación, mucho más profundo. ¿Me comprendés, Marcela? ¿Y cuál sería ese otro nivel? Porque igual, o sea, ya ahora Bien. sí identifico fácilmente cuando tengo que usar basta hasta aquí, pero ¿cuál sería Bien. el siguiente paso, digamos? El próximo nivel es aquietar tu mente, pero no puedes aquietarla porque vos decís quiero aquietar mi mente. Tenés que observarla, como te dije antes, sin justificar y sin condenar. Ahí está la autoobservación que hablamos durante toda la charla. ¿Entendés? O sea, vos vas a generar un observador finalmente, que es lo más puro de vos misma. Esto que dijimos, el yo superior, el yo espiritual, el yo discípulo, como lo quieras llamar. O sea, que es un aspecto tuyo, un rol tuyo, que vos mismo creás adentro tuyo, que dice, bueno, voy a observar lo que pienso sin justificar y sin condenar nada, porque el que justifica es el mundo del pensamiento, el que condena es el mundo del pensamiento. El segundo nivel es ese. Pero para empezar, que digas basta, pensamiento, porque me estás lastimando, está fantástico. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marcela. Bueno, Marcelo, Maravilloso, querido hermano, Peloncito. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. por favor, gracias a Maravilloso, vos. Gracias a vos, maravilloso, querido Pelón, maravilloso, por darme la clarísimo, oportunidad. clarísimo. Gracias, gracias, gracias. De verdad, Vamos a seguir avanzando. Bueno, y te cuento, así que ya que estamos acá entre los dos, te cuento que yo te voy a invitar a vos a que tengamos un encuentro juntos los dos, ¿ok? Porque te quiero mostrar algo muy importante que sé que te va a sorprender y que creo que va a producir algo nuevo en todo esto, en todo el trabajo que vos estás haciendo espectacular con la tribu de las estrellas. Así que bueno, ya te voy a ir avisando, yo te voy a mandar y yo te mandaré un link para encontrarnos en Zoom los dos solos al principio y después los compartiremos con el mundo. ¿Te parece bien un tener un honor, encuentro? ¿Los dos un honor, solos? hermano, ¿Ok? un honor. Bueno, querido hermano, nada más. Eso. Te Gracias, mando un abrazo gigante. Miremos la vida a través del corazón. gracias, gracias. Hermano, nada más para Sí, los dime. hermanitos, este video también va para YouTube, entonces para quienes nos ven en diferido, repítenos por favor las redes sociales por las que te contactan. Perfecto. Bueno, muy bien. En Instagram, Martorelli, @Martorelli Marcelo. En YouTube, Marcelo Martorelli, para si me quieren buscar mi canal de YouTube. Así que bueno, con eso, y mi página web www.erks.org, no .com, .org.
¿Ok? Eso es todo. Muchísimo. Gracias Estamos en contacto. por esta Gracias a maravillosa vos, noche, querido. hermano. Gracias. Nos vemos, Gracias a querido quienes hermano. nos acompañaron también. Feliz descanso. Gracias. Igualmente, gracias a vos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas Excelente. gracias. Gracias. Gracias.